¿Cómo estamos? Hoy tengo a Raquel Sastre, que es cómica, por eso su usuario, Raquel Sastre.com, pero que ahora es escritora. Y ha hecho, ahí lo veis al revés, pero bueno, Risas al punto de sal. Un libro sobre el que vamos a hablar ahora largo y tendido, cuando se conecte. Le voy a mandar la invitación, por cierto, que siempre es mejor. Y nada, que yo conozco a Raquel de hace muchos años y estoy muy contento de que haya sacado este librazo. Yo a priori no soy público objetivo del libro porque no soy padre, que yo sepa, y no, y no tengo ni hijos con de necesidades especiales, que es de lo que trata el libro, basado en su vida, en su relación con su hija Emma y demás, de lo que hablaremos largo y tendido ahora. Pero me ha gustado porque es un libro muy ameno, es un libro interesante. Mira, ahí está. La voy a invitar. Buenas, Hola, hola, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien. No sé, esto no sé si no está avisando a la gente y tal, pero bueno, ya entrarán. Y si no, lo que yo Sí, hago siempre muchas veces es... ¿no? ¿Eh? Digo que solo estábamos tú y yo, mira, no, ahora se está entrando gente. No, Menos ahora mal, estábamos se tiene aquí que ir haciendo conectando. 7 segundos en soledad, padre, tío. Oye, ¿cuánto tiempo hace que tú y yo no nos vemos? Pues un montón. No sé cuánto decirte, 8 años, 9 años, no sé, Puede ser, de algún pateque de aquellos. puede ser, madre mía. Tú estás igual, eres un desgraciado. La gente que os conserváis bien me caéis mal, lo digo de verdad. Yo veo fotos de hace de años y digo, hostia, sí que se me notan los años. Hombre, yo a ti te veo igual también, ¿eh? No, 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 veo fotos de aquella época y pienso, madre mía, no, no, no. Esto no ha sido un desastre, un desastre. No, hombre, lo Pero bueno, disimulas bien y luego, joder, que tú has sido madre, que yo todavía no he ya, llegado a eso. O sea, que ya sabes que los años de padre o madre cuentan por 7, es como los de los perros. totalmente. No, y voy a decir una cosa, y si eres madre, más que padre, porque pares. O sea, quiero decir, el embarazo y parir es una putada. Total. No hay nada más traumático para un cuerpo humano, yo creo, natural, aparte de una enfermedad, yo creo que el parto no es lo más, vamos, lo más heavy. Totalmente, totalmente. Iba a decir que me acabo de acordar que también hay algún padre que ha dado a luz, padres trans. Pero en general Ah, somos la sí. madre, sí, sí, sí. Y es una puta. O sea, parir es una mierda. O sea, la gente dice, no, pues sí, yo me quedé exactamente igual. 4, o sea, 4. No, 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 además es no. una cosa es algo que se romantiza mucho, ¿no? No veas la que le cayó a la presentadora aquella por decir que era una mierda a París, no me acuerdo, la de Fue esa. 21 días. Sí, me acuerdo de aquello. Yo siempre digo lo mismo. Digo, aquí pues dijo que su vida era mejor antes. Y la gente, ¿cómo puedes decir eso de tu hijo? Vamos a ver, que tuvo gemelos, o sea, dos a la vez, dos. O sea, me cachis en la mar. Que, perdona, que siempre, es que acabo de llorar en la anterior entrevista y todavía Ah. me pasa siempre igual. Yo siempre digo lo mismo. Cuando estamos las mujeres en una ecografía, ¿no? Y nos dicen que vienen dos, no sabemos de lo que podemos decir es, me cago en la puta, no me jodas. Y nos dan ganas de llorar, así que menos decir eso, que pobre, que como dijo eso de su hijo, y más entender que son dos de golpe, es una putada. Había alguien por ahí diciendo algo de gemelos, dice, me dolió más que a mi mujer, me soltó un puñetazo y me dejó cao. Sí, no me extraña. A veces puede Normal, pasar, si es que, a ver, pero bien, no sé, hay no muchas sé cosas que cómo se va romantizan, mi, ¿no? Y no sé cómo va mi conexión, ¿la veis bien? sí, va a regular la conexión, no sé, a ver si, pero bueno, A ver, hay es que algún... estoy por quitar y tirar de. No sé si ahora irá mejor. A ver, si ves que se vuelve a porque también tira de datos esto, ¿eh? Entonces hay veces Vale, que, bueno, pero bueno, mientras tiremos así bien, son las cosas del directo, pasa a veces y no pasa nada. Y si no, pues te vuelves a conectar y ya está. Que te decía que se romantizan vale. muchas cosas, ¿no? De eso creo que hablas en el libro también,
de que se romantiza mucho el tema de los hijos, el tema de los hijos con necesidades especiales, de que parece que tienes que tener siempre aquí, no sé, ¿no? Ser la supermadre celeste. Y de hecho, uno de los capítulos es como muy descarnado en ese sentido, ¿no? Que ya hacia la parte final, creo recordar, que dices, joder, es que es jodido, esto es jodido. Y, o sea, forma parte del mensaje completo del libro, pero hay un capítulo que trata un poco específicamente sobre eso, ¿no? Claro. Trayéndolo el tema de la romantización de las cosas. Sí, es que fíjate, cuando tenemos críos con discapacidad, normalmente son muchos problemas añadidos, pero además problemas que ni te habías planteado, ¿no? No es ya que uno de los dos tiene que dejar de trabajar o trabajar menos y entonces ingresan menos, a eso se le añaden las dificultades económicas, se le añaden las dificultades de ver que tu hijo tiene dificultades, ¿no? Quiero decir, vagar la redundancia, ¿no? Los temores y demás, pero es que hay cosas, por ejemplo, como vestirlos o bañarlos o cualquier cosa cotidiana cuesta todavía más, ¿no? Entonces, hay veces que las familias estamos ya cansadas y aburridas y desesperados y tenemos ganas de decir, Dios, ojalá todo acabase, ¿no? Ojalá esto no fuese así, esta no es la situación ideal y tenemos derecho a decirlo, que parece que si no decimos que estamos súper contentos con la discapacidad de nuestro hijo y que somos súper felices y que hemos aprendido mucho y mejores personas, somos malos padres y ni mucho menos. Yo siempre digo lo mismo, yo no quiero ser buena madre porque mi hijo con una discapacidad o mi hija me haya hecho mejor persona. Yo quiero ser mala persona y que ellos estén sanos, ¿sabes? Siempre digo lo mismo. Y luego también es cierto que cada familia lo vive de forma diferente y cada familia se encuentra también a problemas diferentes. He visto por ahí que se ha metido algún padre, alguna madre también del FELAN. El FELAN es un síndrome que entre un niño y otro pasa como en el espectro autista, ¿no? No podrías decir que ambos tienen lo mismo, ¿no? Porque son muy diferentes, eso pasa muchas veces en el trastorno de espectro autista. Pues con el FELAN lo mismo, hay niños que pueden andar perfectamente y correr y montar en bicicleta y hay niños que no pueden ni sentarse solos, ¿no? Es un cambio muy grande y muchas veces decía que parece que los que sí que pueden correr y saltarse, ¿no? Parece que los padres lo llevamos peor que los que no pueden sentarse solos. Pero también otra madre me decía que muchas veces cuando ve lo hiperactivo, lo nervioso, ¿no? Ese no poder parar, ¿no? Eso es muy cansado para los padres también, ¿no? Tener críos así. Y decía, jolín, pues yo a veces pienso, menos mal que mi hijo tiene hipotonía y no se mueve tanto, ¿no? Porque así por lo menos me deja realizar tareas de casa, no es tan peligroso, o sea, entonces creo que cada cosa tiene lo suyo, ¿no? Y luego, pues probablemente ellos tendrán una serie de problemas que nosotros no tenemos, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a digestión y demás de alimentos y cosas así. Al final son problemas muy variados y no todos podemos a lo mejor estar agotados o cansados por lo mismo. Habrá gente que a lo mejor unas cosas sea lo que le hunde, ¿no? Y a otros que sean otras cosas las que le hunden. A mí, por ejemplo, yo se decía también el otro día a una de las madres, digo, a mí lo que peor llevo de Emma no es el estado de ahora, ¿no? Yo lo que peor llevo de Emma son las regresiones, es decir, Emma no nació así, ¿no? Emma era una niña que iba bien y de pronto una regresión y dices, hostia, ¿no? Y luego el FELAN bien. Pero es que de pronto ahora va bien, pero es que este es un síndrome que en cualquier momento hay regresiones bestiales, ¿no? Te puede debutar una epilepsia, pueden desarrollar una neurofibromatosis, que además uno se lo ha descartado, ¿no? Pueden tener un mogollón de cosas. Entonces, esa incertidumbre, por ejemplo, yo la llevo peor, porque vamos a perder mucho. No sé si me explico, ¿no? Si Emma estuviera más afectada, probablemente yo estaría más agobiada por el tema de su afectación, pero no me preocuparía el futuro, porque no se vería tanto, ¿no? En caso de regresión y demás. Entonces, al final, cada familia lleva sus temores dentro de un campo que no tienen tampoco por qué parecerse, ¿no? A los temores de otra familia. Cada uno, al final, nuestra materia, por mucho que tengamos hijos con discapacidad, pueden ir por un lado o pueden ir por otro, ¿no? Nuestros miedos y demás. Pero en general sí hay que acabar con esa romantización, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Si fuese tan bonito tener hijos con discapacidad, pues la gente a lo mejor no tomaríamos ácido fólico en el embarazo, ¿sabes? Y que vengan los niños con espina bífida, o en vez de a lo mejor liarnos con nuestro compañero de instituto, nos liamos con nuestro primo, ¿no? Y que vengan mogollón de niños con síndrome de Down. No, las familias normalmente intentamos evitar durante el embarazo que los niños vengan con discapacidad. Entonces vamos a dejar de decir que es algo bonito y maravilloso, porque ya desde el propio embarazo intentamos evitar esa discapacidad. ¿Y qué tal va Emma, tu hija? Porque tengo la impresión de que al principio del libro, cuando os daban los diagnósticos y demás,
os decían que podía ser una regresión casi absoluta, que a lo mejor no hablaba, que no sé qué, pero luego vas poniendo diálogos muy fluidos con ella, en los que hace muchas gracietas, en los que tiene pues sus cosas muy particulares y demás. Entonces, ¿cómo está siendo la evolución? ¿Está siendo de otra forma la que os esperabais o está desarrollándose muy rápido? No, está siendo de una forma totalmente inesperada. Es más, siempre lo digo, ¿no? Hemos tenido tres grandes factores de suerte con Emma. Un factor ha sido que está poquito afectada y en mosaico, eso quiere decir que solamente una parte de su cuerpo, de sus células, tiene Phelan-McDermid y tiene otras células que son sanas. Entonces eso hace que esté menos afectada, ¿no? Aún así no quiere decir nada. Hay niños con Phelan-McDermid en mosaico que están muy afectados. Pero bueno, pero normalmente es una garantía de que van a estar menos afectados. Además se le diagnosticó muy pronto, por lo cual empezamos la atención temprana muy pronto y su cerebro aún no estaba terminado de formar y hay cosas que se han mejorado muchísimo. Y además teníamos dinero para poder pagarlo, ¿no? Que muchas veces las familias se encuentran con que tienen que pagar dinero o que no le dan plaza, por lo cual tienen que buscar privado o al final necesitamos dinero. Nosotros teníamos los tres factores de suerte y Emma era una niña que en principio por pronóstico los Phelan-McDermid es muy raro que lleguen a hablar. Muchas veces pueden llegar a hacer frases cortas, ¿no? Incluso a veces palabras pero sin sentido comunicativo. Es muy raro los niños con Phelan-McDermid que hablen. Y que además hablen perfectamente como Emma. Todo lo perfecto, siempre insisto que puede hablar una niña de Murcia, ¿no? Pero bien, ¿no? Y eso es prácticamente imposible. Hay muy pocas personas con Phelan-McDermid diagnosticadas en el mundo que hablan. Pocas personas en el mundo, ¿vale? También es cierto que hay casos, ¿no? De niños que hablaban perfectamente y luego han hecho esa regresión total, ¿no? Y no han vuelto a hablar o le ha costado años recuperar un lenguaje y no ha sido igual. Pero de momento tenemos esa suerte, ¿no? Esa alegría de poder disfrutar de Emma estos años. Pero insisto, luego la pérdida va a ser muy dura, ¿no? Fíjate, estoy a punto de llorar, estoy pensando qué chiste decir ahora para no ponerme a llorar, ¿no? Pues nada, pues luego cuando venga esa regresión y la niña no hable bien, pues ya por fin parecerá murciana de verdad y todas esas cosas. Pero bueno, que al final estamos teniendo una suerte inmensa con Emma y la estamos disfrutando mucho y está haciendo cosas que por su síndrome en general no esperábamos que hiciese por eso, porque casi ninguno ha conseguido hacerlo y de momento lo está haciendo. Mira, está diciendo el desgraciado de Otisiel, que es amigo, que dice que hay, le he mandado audios de Emma y se le entiende mejor que a mí. Sí, efectivamente. eh, Efectivamente, hay algunos niños que han logrado hablar y es una suerte inmensa, pero no es lo normal, por eso no esperábamos que llegase a hablar, ¿no? Porque lo normal, lo que se conoce hasta ahora del Phelan-McDermid, sobre todo, y la característica más importante es esa ausencia de lenguaje, esa dificultad extrema en el lenguaje. Y de hecho, Emma es que no hablaba, es que le ha costado mucho. Es que yo lo cuento y luego cuando veo los vídeos me doy cuenta de que ha sido mucho más dilatado en el tiempo. Por ejemplo, cuando ella entró con 3 años en el cole, yo estaba muy contenta porque ella ya hacía frases de 2 y 3 palabras, ¿no? Y me llevé una hostia de realidad, ¿no? Cuando vi que los niños de 3 años en su clase hablaban perfectamente todo y ella no, ¿no? Quiero decir que ahí te iba llevando leche, ¿no? Y entonces empiezas a hacer memoria y dices tú, joder, es que le ha costado muchísimo desarrollar lenguaje, ¿no? Le costó mucho llegar a decir una palabra, le costó mucho decir más palabras, le costó mucho llegar a juntar 2 palabras, ¿no? Y luego cuando ya parecía que hablaba, le ha costado mucho desarrollar frases completas y desarrollar el lenguaje, ¿no? Y que se le entienda. Han sido casi 5 años de trabajo, casi 5 años. Pero bueno, aquí estamos y bien. No, más imagino que cada pequeño progreso es una celebración, ¿no? Es una satisfacción dentro de la situación. Dices, Bueno, joder, esto también es te un... digo que hay veces que nos arrepentimos de tanta terapia. Por ejemplo, el otro día le dijo a su padre, papá, ¿tú qué edad tenías cuando eras joven, no? Y dices tú, pues a lo mejor no merecía la pena haber hecho tanto tiempo de terapia. O cuando a lo mejor llega, y yo que siempre digo lo mismo, que yo tengo poco pecho, pero uso sujetador con relleno, ¿no? Cuando estoy doblando la ropa interior, coge el sujetador, ¿no? Hace así, dice, mira, tengo las tetas de mamá, ¿no? Y lo peor no es eso, lo peor es que se lo va contando a todo el mundo, que esto es así, ¿no? Entonces a veces dices tú, pues a lo mejor un poquito menos de terapia nos hubiese venido bien, ¿no? Y nos ahorraríamos estas cosas. Pero fuera de broma, sí, celebramos cada pequeño logro y además, pues eso, pues con más ganas todavía sabiendo que en cualquier momento pueden irse. ¿Y te ha servido un poco de terapia a ti el libro?
Pues fíjate, sí, sí, había cosas que yo normalmente no decía y es cierto que la he puesto en el libro. Siempre digo lo mismo, ya normalmente no cuento mis mierdas. O sea, yo, de hecho, mis amigos normalmente siempre vienen cuando tienen algún agobio, alguna cosa, ¿no? Y yo siempre les escucho y hasta incluso a veces, aunque no me parezca, doy buenos consejos y todas esas cosas. Pero yo luego a mí me cuesta mucho abrirme, ¿no? Y contar mis cosas. Y ha sido un poco también liberador contar cosas y dejarlas por escrito y sacarlas. Duro, duro, pero también liberador. Mm. Y qué tal se ha recibido el libro? No tanto a un nivel comercial, que si quieres luego hablamos de eso, aunque me imagino que no sé cómo va el mundo editorial, no sé cuánto tiempo hay que esperar, no sé. Pero bueno, a un nivel de feedback, de gente que te han dicho si a la gente le ha gustado, gente que está en esa problemática, padres que no lo están, pero a lo mejor bueno, les ha interesado igual, o incluso no sé si habrás tenido alguna crítica por el tratamiento que haces un poco, que no es el clásico que se hacen de estos temas, no sé, cuéntame un poco qué feedback te ha llegado. Pues mira, te voy a decir la verdad, las críticas negativas que tengo en Amazon son de los de vos cuando se enfadaron por el chiste, por lo cual me fastidia no porque haya críticas negativas, sino porque yo de verdad si hay críticas negativas las quiero saber, ¿no? Porque muchas veces una crítica negativa constructiva se aprende mucho. Dicho esto, críticas negativas no me ha llegado y solamente una persona le dijo a Joserra, tiene una cría con discapacidad, le dijo que no iba a leer el libro, que dile, discúlpame con Raquel, dice, pero no tengo fuerza para leerlo, dice, porque ellos pasaron por ahí hace muchos años y no quería volver a recordar todo aquello, ¿no? Pero la verdad es que solo ha sido una persona. En general, todo el mundo que se lo ha leído, familiares incluidos, han dicho que les ha gustado mucho. Había una cosa, a ver si logro explicarla bien. Yo tenía un miedo con el libro, padre, tío, y el libro era, mi miedo era, esto es una historia personal, ¿no? ¿Hasta qué punto a la gente le va a importar mi mierda? ¿No? Quiero decir así de claro, ¿no? Las historias personales muchas veces a la gente no tienen por qué interesarle. Yo no solo quería hacer una historia personal, ¿no? Quería hacer un libro de divulgación y entonces tenía la duda, ¿y si divulgo demasiado básico y la gente dice, pues no ha merecido la pena leerlo, ¿no? O ¿y si divulgo demasiado, ¿no? Muy enreversado y la gente lo cierra porque está sobrepasada, ¿no? La información y no se entera, o cuesta, o es densa, o no la ha explicado bien y no está siendo didáctico. Y al parecer, por los comentarios de la gente, consigo un equilibrio entre las tres cosas, ¿no? Entre esa divulgación, o entre las dos cosas, ¿no? Bueno, y el humor también. Sería entre esa historia, entre el humor, que ni me he pasado ni me he quedado corta, y entre esa divulgación que parece que la he dejado bien, ¿no? Que no es ni básica ni es demasiado extensa. Y, y los comentarios están siendo buenos. Y sobre todo, fíjate, una cosa que sí me dice la gente es que muchas veces cuando estoy contando algo muy duro y tienen ganas de cerrar el libro, de pronto aparecía un chiste y Uh -huh. hacía que se riesen y pudieran seguir leyendo, ¿no? Y esa también era mi idea. Cuando yo leía los capítulos decía, uy, esto se queda muy duro, voy a meter un chiste, ¿no? Y entonces al final me obligaba a escribir chistes en esa parte, eh, ¿sabes? Por eso, ¿no? Sí. Porque creo que son cosas duras, temas duros y que a la gente le iba a costar. Y al final están agradeciendo los chistes y todo para poder continuar leyendo. Así que creo que he conseguido un equilibrio bastante bonito y tengo que agradecer a Planeta y a mi editora, Laura Gamundi, que me iba dando su feedback para seguir escribiendo en una línea y no en otra, porque parece que ha funcionado. Yo creo que es muy equilibrado y muy Mm. redondo, se hace muy ameno y luego encima también utilizas muchos, no sé, pantallazos de Twitter, por ejemplo, o sea, cosas diferentes que no se suelen ver en los libros y tal. Y entonces eso unido a la mezcla de humor con divulgación, con tu caso personal y tal, yo creo que se hace, yo que me decías, ¿no? Que yo no soy público objetivo a priori de un libro así, yo me lo, vamos, ya ves, me lo pedí el otro día y me lo he fulminado en 2, 3 días. Entonces yo creo que está muy logrado. Y ahora que hablabas de Planeta, de tu editora y tal, ¿cómo surgió? O sea, ¿se te Pues ocurrió a ti primero? ¿Te lo ofrecieron o cómo? a mí no se me hubiese ocurrido en la vida que esto pudiera interesarle a nadie, ya te lo digo yo. Quiero decir, de hecho, yo cuando me llamó Laura Gamundi de Planeta, ¿no? Y cuando me lo propuso, yo tenía el miedo, insisto, de que a nadie le interesase la historia, ¿no? Se nota que ella es editora y yo no, porque efectivamente le interesa la historia, la venta va bastante bien. Uh -huh. Eh, Bastante bien dentro de lo que se venden hoy en día los libros. Quiero decir que millonario con los libros o ganar dinero algo decente con los libros solo ganan
4 escritores contados con las manos y ya está. Pero bueno, pero dentro de lo que se vende hoy en día va muy bien la venta, la verdad. Pero fue ella, decía que le gustaba mucho como contaba en Twitter, ¿no? Los hilos, la divulgación de todo el tema y que ella creía que ahí había una historia, un libro, ¿no? Y me convenció ella, o sea que en realidad yo me he limitado a escribir la idea de contar esta historia fue de Laura Bamundi y se lo agradezco muchísimo porque fíjate, yo quería que fuese un libro que le sirviese a alguien y al parecer le está sirviendo a mucha gente. Es que incluso hasta profesionales me han dicho que han sacado cosas que no sabían, ¿no? Del libro y eso hace que me sienta muy orgullosa porque estoy viendo que puede servirle no solo a familias, sino a cualquiera que tenga interés en este tipo de temas. Y surgió, la creación del libro tuvo algo que ver con, bueno, llevamos ya un año con la historia esta del COVID y tal, pero fue en el confinamiento cuando se te encendió la bombilla y tal, como otra gente que ha pasado por aquí, que hizo un disco en el confinamiento o Sí. tal, o ha sido a posteriori, porque lo No, acabaste unos meses después. fue bastante antes del confinamiento y me Ah, tocaba escribir, pero tenía que entregarlo en noviembre de 2020. Y yo estaba en ese momento agobiada porque seguía estaba con mi trabajo fin de grado y con más cosas, ¿no? De lo poco que me quedaba ya de curro, ¿no? E iba agobiada y pensé, bueno, no pasa nada, en febrero por ahí, enero, febrero, empiezo a escribir ya el libro y para noviembre lo tengo terminado. Y llegó la pandemia y Emma no iba a clase y yo cada día estaba más agobiada porque pasaban los días y los días y los días y yo siempre digo lo mismo, lo dije en Buenafuente y todo el mundo aplaudiendo a los sanitarios, pues iba a trabajar yo queriendo matar a José Ra porque se iba a trabajar, ¿sabes? Y yo me quedaba 24 horas con Emma porque luego él venía y claro, venía cansado y eso, y yo le decía, bueno, pues no te preocupes, descansa, no sé qué, y al final veía que no me daba tiempo a escribir y al final he escrito pues como me he sacado en la carrera de criminología, pues durmiendo 3 4 horas y ya estoy acostándome a las 3 4 de la mañana escribiendo y corrigiendo y esas cosas. echando horas. Y cómo, esto me ha parecido ver que es una despedida un poco de tu faceta más del mundo de la creatividad, de guiones, de humorista y demás, o no, o no sé, me ha parecido que lo dejabas caer en algún momento. No, si yo ya hace tiempo que lo llevaba diciendo, yo reconozco que desde el embarazo, fíjate, estando embarazada me llamaban todas las productoras para hacer casting y demás para programas, se iban enterando que iba estando embarazada y iban como haciendo así a crucecina, ¿no? Tut, tut. Bueno, ya te llamaremos más adelante. Y ya luego no llamaban, ¿no? Y sobre todo cuando empecé a comentar lo de Emma y demás, ya cada vez veías que todavía te contactaban menos, ya ni para guión ni nada. También influye que cada vez iba menos a Madrid, ¿no? Antes me pasaba media vida en Madrid y al final, pues si no estás en Madrid, pues si tienen que buscar a alguien, pues buscan a la persona que está al lado, ¿no? No a la que está en Murcia, perdida de la mano de Dios. Entonces, yo sé que con Emma, al final mi trabajo se ha ido yendo a tomar viento porque requiere mucha dedicación y porque al final pues uno de los dos padres suele ejercer más de cuidador, ¿no? Y en este caso, pues vamos a lo mismo. ¿Quién iba a dejar de trabajar? ¿La que cuenta chistes en los escenarios o el que está salvando bebés en la UCI? Esto ahora es cuando yo metería un chiste en plan de ojalá salve al próximo Hitler, ¿no? Y entonces podría echarle toda la vida en cara, ¿ves cómo eres tú el que tenía que haberse cuidado a Emma y yo haber hecho chistes en los escenarios? Mira, ahora estamos así por tu culpa, ¿no? Pero eso nunca va a ocurrir, espero. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que al final yo sabía que cada vez menos y sabía que este libro era una oportunidad, ¿no? De despedirme a lo grande, joder, publicando por un planeta. O sea, que es que yo de pequeña yo que era una chula, igual como ahora, una chula prepotente, yo a mi gente, a mi familia y tal, siempre les decía, cuando sea mayor voy a ganar el premio Planeta y voy a publicar con Planeta y voy a ser una gran escritora, ¿no? Pues yo siempre he querido ser escritora. Y entonces de golpe y porrazo, pues poder despedirme con un libro en Planeta es como un sueño hecho realidad. Y esto te ha abierto las puertas a plantearte una carrera no sé si en la literatura más novela y demás, o un poco en el ensayo, como te has iniciado, o no sé si tienes planes por ahí o no, o ha sido una cosa puntual y te vas a dedicar a la criminología y eso que estás haciendo. No lo sé, no lo sé porque
porque al final, por ejemplo, yo pensaba que esto iba a ser publicar el libro y ya está, y al final, ¿no? Está teniendo más éxito del que me había imaginado. Planeta decía que sí se lo veía venir, yo te prometo que no. A mí me ha sorprendido y me ha sorprendido para bien, ¿no? Estoy muy contenta y me hace mucha ilusión todo. Y quién sabe, lo mismo surgen más cosas. Lo de escribir más, al final, pues va a depender de la venta. Esto es así, ¿no? Quiero decir, si se vende bien, pues supongo que Planeta seguirá apostando. Si hay una venta pequeña, pues a lo mejor ya no apuestan. O lo mismo, sí, ¿no? Porque les ha gustado mucho el estilo y han dicho, mira, pues aunque sea poquita la venta, seguimos apostando por ti. No tengo ni idea. Yo espero que sí. Planeta, no me estéis, ¿vale? Espero porque la verdad es que me ha gustado mucho. Ahora, si sería ensayo o ficción, pues no tengo ni idea. O sea, no sé cuál sería el próximo proyecto, yo qué sé. No tengo ni idea. Ahora mismo voy perdidísima. Pero bueno, es algo que te gustaría, ¿no? Ya que me has dicho antes que siempre ha sido como tu sueño de pequeña y tal, ser escritora. Sí, sí, por supuesto. De hecho, yo de pequeña quería ser escritora y me gustaba mucho el humor, ¿no? Y luego me di cuenta que al final, como también me gustaba mucho hacer reír, una forma de aunar escritura con risas era siendo monologuista, ¿no? Entonces, por eso lo hice. O sea, que para mí sería maravilloso poder dedicarme a escribir. Lo que pasa es que insisto, que esto parece que tal, pero que hoy en día de escribir se vive poco. Quiero decir, solo son 4 los que llegan realmente a generar ingresos con la literatura, pero aunque sea como vía de escape, me parecerá maravilloso. Bueno, uno de los que seguro que vive de esto es Juan Gómez Jurado, ¿no? Que te ha hecho la recomendación que sale ahí en la solapilla esta. Sí, 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 sí. De hecho, Juan, por ejemplo, uno de los que más vende, dijo, si se puede dedicar a escribir y a vivir de ello. Ya quisiera yo, o sea, fíjate lo que te voy a decir, ¿vale? Ya quisiera yo vender de este libro lo que vende Juan Gómez Jurado en un solo mes. Quiero decir, con eso yo me daba con un canto en los dientes, ¿no? Tengo la suerte, ¿no? De haber podido contar con More y con Juan More para el prólogo, Juan para esa frase de la franja. Y me hace mucha ilusión. Y no he tenido al final que publicar esas fotos que tengo de él comprometida a cambio de... Sí, sí, no has tenido que hundir la carrera, ¿no? Se ha portado. Está bien, 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 pero tengo fotos de Juan que ahora va con camisetita, pero Juan antes era más tipo eh, estos elevadores mucho, era más tipo Juan Manuel de Prada que lo siento, Juan, esto es así y lo sabes, ¿no? Antes era más clásico y demás, y claro, ahora va de moderno y de guapetón, ahora que Bárbara ha hecho un buen trabajo con él, ¿no? Y se le hunde el sesapil este que Bárbara le ha sacado, así que tenía que hacerme esa franja y leerse el libro sí o sí. Y hecho. Oye, ahora que hemos dicho que dejas un poco tu anterior etapa laboral atrás, para el que no lo sepa, aunque lo sale en la biografía del libro y demás, tú has trabajado, bueno, has hecho en la obra de José Mota, en El Hormiguero, La que se avecina, has hecho guiones ahí también. Sí. ¿Qué opinas de Pablo Motos? ¿Qué tal es de jefe? Pablo Motos es la persona que me dio mi primera oportunidad y siempre le voy a estar muy agradecida y vamos, o sea, que siempre va a ser para mí la persona que me dio mi primera oportunidad y la persona que... Tengo que decir una cosa, la persona que me dio mi primera oportunidad, pero también porque Jorge Abad, que trabajaba allí, me había visto actuar y le habló de mí. Entonces, es un trabajo conjunto de Jorge Abad por llevarme a Pablo Motos y Pablo Motos por contratarme. Así que para mí siempre va a ser eso, la persona que me dio mi primera oportunidad y todo mi respeto hacia Pablo, siempre. O sea, qué bien. Y ya fuera de coñas, tiene un producto que está durando muchas temporadas, un producto que funciona muy bien, un producto que ha venido por todo el mundo y eso es algo que poca gente consigue, o sea que también mi admiración. No, no, desde luego. Y con José Mota también has trabajado. Sí, sí, con José Mota tengo que decir que un tío encantador también, muy listo, muy culto y muy agradable. Oye, y claro, ahí no podías dar tanta rienda suelta a ese humor negro que te caracteriza, ¿no? Porque no son productos quizás que se No, presten a ello. nada, no, Pero, para. pero en el libro, bueno, sí, o sea, sí que le das. Yo a mí me gusta ese tipo de humor y yo lo acepto bien, pero no te han dicho, sé que por lo que me has dicho antes no has tenido grandes críticas ni nada, porque la gente además
si mucha gente te conoce y se acerca al libro también por ello, ya saben de qué palo vas. Pero ya no solo con el libro, si quieres, si te ha pasado algo con el libro me lo cuentas, pero a lo largo de tu carrera has tenido muchos roces con esta concepción que tienes del humor y tal. ¿Te ha generado problemas? Vamos a ver, pues claro, quiero decir, en general a los humoristas, muchas veces incluso con los chistes blanquitos, siempre alguien se enfada. Por Dios, nunca olvidemos la que le montaron al pobre Dani Rovira en aquella gala de los Goya para hacer un chiste con los yates, ¿no? O sea, con yates, que dices tú, joder, has ofendido a 30 personas en España, ¿no? Bromeo. Sé que son por lo menos 100 o 200 los que tienen dinero para comprarse un yate, más aparte la gente que vive de construir y venderlos, ¿no? Que no quiero ahora que se ofende a nadie, por Dios, es humor. Pero vamos a lo que vamos, que al final siempre hay ofensa. Y si te dedicas al humor negro, 100.000 veces más, ¿no? Quiero decir, es que con el humor negro, que además trata temas tan complicados, porque el humor negro consiste en eso, consiste en hacer humor con temas que en la vida real causan miedo, desesperación, pavor, enfado, ¿no? Eh, que son tristes. Entonces, eso hace que todavía las críticas lleguen más. Fíjate la que se lió por el chiste en Buena Fuente con Vox, pero es que lo gracioso de todo es que me la liaron igual hace unos años cuando Podemos empezó a tener auge, ¿no? Todo su auge, porque a mí me gusta siempre hacer chistes con lo que está de actualidad y con los que están en pleno auge. Me la liaron gordísima también con unos chistes que hice comparando a Podemos no como partido político, sino como una religión, ¿no? En el que, bueno, pues hacía chistes también de humor negro, ¿no? Con como viene siendo Pablo Iglesias su Dios y ellos los adeptos, ¿no? Entonces, joder, me llovieron los insultos, las amenazas y fue una cosa bestial también. Al final, cuando tocas temas escabrosos, puede haber gente que se enfade, por supuesto. Y los que nos dedicamos al humor negro lo sabemos perfectamente, ¿no? Y tenemos que ir pasando de ello y punto. Estoy viendo por ahí, si alguien me quiere decir algo, como luego los comentarios no se quedan y no me da tiempo a leerlos, que me escriba por privado. Lo digo por el diario de UNAFI. Hola, ¿qué tal, Oliver? Mándamelo por privado si quieres y luego te contesto. Perdóname, esto ha quedado muy mal, pero es que he visto eso y no No, sí, quiero... sí. Es que yo a veces también los veo así en diagonal, pero tampoco me Sí. quedo porque a mí se me da mucho la cabeza y prefiero no despistarme. Pero bueno, pues eso que sí, que al final siempre hay movida, por supuesto que sí. Pero bueno, es que el humor es así, la gente que no sabe diferenciar la ficción de la realidad, pues al final siempre va a saltar. Gracias a Dios no es todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo estaba descojonada de risa con lo de los que se habían enfadado de Vox, ¿no? Porque decían, somos 4 millones. No, no es verdad, si hubiese sido 4 millones, no hubiese durado un par de días, unos cuantos mensajes, habrían sido muchísimos días, millones de mensajes, ¿no? Entonces, a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Porque decía, joder, menos mal que hice el chiste con lo de un hijo que vote a Vox en vez de con un hijo youtuber, ¿no? Porque si son 4 millones de votantes Vox, hay 300 millones de adolescentes youtubers, eso sí que hubiese sido duro, ¿sabes? Entonces, al final es cuestión de acostumbrarte, ¿no? Es cuestión de entender, igual como ellos no saben contextualizar la ficción, ¿no? Lo que se dice dentro de un escenario de ficción, nosotros los cómicos tenemos que contextualizar que estas personas no están entendiendo que es ficción, que es realidad y que es su forma de desahogarse, ¿no? Yo normalmente las amenazas no me las tomo en serio nunca porque hay gente simplemente que se está desahogando, ¿no? Porque son bien agresivos o porque en ese momento está inestable emocionalmente o porque no tienen la capacidad intelectual para diferenciar ficción de realidad, ¿no? Entonces yo contextualizo eso, pienso que no son de verdad amenazas, sino que hay gente simplemente que está enfadada en un momento dado, está frustrada y es su forma de sacar la frustración y ya está. Es más, somos una puñetera labor social. Los cómicos de humor negro somos labor social porque esa gente descarga sus mierdas con nosotros y luego llega a su casa o a sus compañeros de trabajo, a su familia, a sus amigos y tal y se comportan más normales. Imagínate esa gente, con toda esa agresividad y esa ira, luego con sus familiares cercanos o sus amigos, sus compañeros de trabajo, tienen que ser un coñazo, ¿no? Estar cerca de ellos, coñazo me decir otras cosas. Así que al final, pues cuando descargan con nosotros ese aire, llegan relajados a sus lugares, pues estamos haciendo esa labor social que no se nos reconoce, pero se debería. Un Nobel de la Paz a los cómicos ya. Sí, como que se desfogan, ¿no? Y ejercitan una cosa que es como uno de los mayores vicios, para mi gusto, de hoy en día, que es el de la superioridad moral, ¿no? Es como una droga. Hay gente que no puede parar
de sentirse superior moral a los demás, o sea, de decir, soy mejor que tú y te lo tengo que demostrar. Además, moralmente, que claro, es una cosa que no se puede medir. Entonces siempre vas a ser superior moralmente a quien quieras porque no es una cosa que se pueda constatar. No puedes echar una carrera para ver quién es más superior moralmente, ¿no? No sé si a lo mejor van por ahí los tiros, ¿no? Lo de señalaros tantos a los que hacéis humor negro, ¿no? Para decir, yo soy mejor persona. Totalmente. Hay una cosa muy interesante y es eso precisamente, ¿no? Tenía un nombre técnico en inglés, si no recuerdo cuál es, pero ya se está estudiando en muchas facultades de sociología y de psicología, ¿no? Y es que las redes sociales han dado un escenario con un altavoz enorme precisamente para esa superioridad moral, ¿no? Porque cuando la gente está diciendo no se hace chistes con eso, ¿no? Esto lo simbolizo muy bien, por ejemplo, cuando los chistes de autismo en la vida moderna, ¿no? Muchísima gente quejándose, muchísima gente que tú buscabas en sus Twitter, ¿no? Que estaban, venga a hacer chistes diciendo que qué poca vergüenza, ¿no? A pesar de las personas con trastorno espectro autista, que hay que ser hijos de puta, que si pedir la cabeza y demás, todo el rato. Yo sería incapaz de hacer chistes, yo nunca me reiría con eso. Pero luego buscaba términos como autismo, TEA, autista, trastorno espectro, atención temprana, lo que fuera, y nunca habían hablado porque no les importa una mierda el trastorno espectro autista. Ellos solo querían esa superioridad moral, no ese escenario, ese altavoz para demostrarle a la gente que son mejores porque ellos no se ríen. Cuando yo en realidad veo esas cosas, ¿no? Y pienso, joder, o sea, lo único que estás demostrando es que una de tres, ¿no? O que eres intelectualmente tiene un cociente intelectual límite o justito porque no sabes darte cuenta, ¿no? Que es una ficción y una realidad, o bien porque eres una persona agresiva que enseguida te has enfadado con ese chiste, ¿no? O bien porque estás inestable emocionalmente, o bien una cosa peor, eres un desgraciado que lo único que quiere es hablar de ti, ¿no? De lo bueno que tú eres. Jeselnik tiene, creo que Jeselnik, que tiene un monólogo muy bueno sobre eso, ¿no? De lo de las víctimas, creo que era de Haití, ¿no? Que llegaba y ponía, oh, lo siento mucho por las víctimas de Haití y todo mi amor, ¿no? Y lo pone en todas tus redes sociales, que en realidad lo único que quiere es decir, mirad, hay gente muriendo, pero yo me acuerdo de ellos, miradme a mí, yo me estoy acordando de ellos, ¿no? Al final es un poquito eso. Y, y ya está, y esto es así, son cosas que pasan y las redes sociales han traído cosas muy buenas y también han traído cosas malas, y esta es una de ellas. Hablando de las redes sociales y antes has hecho mención a los youtubers, ¿no? Que, qué opinas del tema de los youtubers? Y además lo voy a hilar con una cosa de la que hablas mucho en el libro, que es, pero bueno, no sé si tú ves la relación directa o no, ahora me lo comentas, que es la cobertura sanitaria pues para toda la gente que tiene necesidades especiales y demás, que debería ser universal, que debería estar mucho más ampliada, etcétera. Y no sé si eso tú lo hilas con lo de los youtubers, no sé qué opinas de los que se van, de los que se quedan, Muy y bien. tiene alguna relación con ese tema. Mira, lo voy a decir, pero con los youtubers y con todos los que se van, youtubers, deportistas, actores, Ujú. con cualquiera, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de los youtubers. Tú eres un youtuber, ¿no? Que mueve en masas y ganas muchísimo dinero, ¿no? Ganas muchísimo dinero y también pagas impuestos, porque uno cuando gana mucho dinero, paga también muchos impuestos, ¿no? Pero no en plan de gano 2 millones de euros y pago 1,5 millones de impuestos, no, ni mucho menos. O sea, te queda dinero para reventar, para reventar. Bien. Y dices tú, bueno, ¿y por qué tengo que pagar tanto? Bueno, pues te voy a explicar una cosa, youtuber, chico o chica, seas como seas. Cuando tú ganas dinero es porque tienes mogollón de chavales, mogollón de chavales, mogollón de chavales que te están viendo en su casa. Para que esos chavales puedan verte en su casa, han tenido una sanidad que ha hecho que sigan vivos, ¿no? Han tenido una educación que hacen que sean capaces de teclear en un ordenador, ¿no? Y ponerse. Tienen internet en casa infraestructuras, que eso hace también que con impuestos, ¿no? ¿Sabes? Tiene una serie de cosas que hacen que ese chaval pueda tener un ordenador en casa para poder verte a ti. Y esas casas se han pagado con impuestos. Es decir, tú no eres un chaval o una chavala en tu casa súper guay, totalmente independiente y que sin ayuda de nadie has tenido 300 millones de seguidores en YouTube. No. Tú eres una persona que gracias a los impuestos de este Estado tienes la posibilidad de encender un ordenador en tu casa y tener 300 millones de seguidores. Entonces, si has llegado donde has llegado gracias al Estado, es una pena que luego, cuando tú puedes darle al Estado parte de lo que te ha dado, te vayas corriendo a Andorra, ¿no? O a cualquier otro sitio. E insisto, que puede ser que a la gente le parezca mucho dinero lo que se paga de impuestos,
no te digo que no, ¿no? Pero lo que la gente no entiende es que uno no paga de impuestos el 80 o el 90% de lo que cobra, ni mucho menos. Y que cuando uno paga de impuestos una millonada es porque cobra una millonada todavía más grande, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que entender y hasta que no entendamos eso, va a ser imposible discutir con alguien, ¿no? Porque habrá gente todavía diciendo, ya, pero es que está pagando 500.000 euros. Bueno, pero es que está ganando mucho más dinero, ¿no? Es más, es que ha podido ganar todo ese dinero gracias al impuesto de todas las personas que han estado en España, españoles y no españoles, ¿eh? Porque todos pagamos el IVA, los que estamos aquí, en las últimas décadas. Entonces no lo ha conseguido solo, nunca conseguimos nada solo y me parece muy egoísta luego cuando puedes revertir en la sociedad parte de lo que has conseguido, irte para no hacerlo. Me parece muy egoísta. Y es todo lo que tengo que decir. Y mañana voy a tener a 300 millones de seguidores del Rubio cagándose en mis muelas y eso sí que va a ser duro y no lo de Vox. Pero bueno, es así. Pero, hilando con este tema, hilando este tema de los youtubers con el anterior y estando más o menos de acuerdo con las cosas y tal, tampoco hay por qué estar de acuerdo o no para la reflexión siguiente. ¿No opinas que también mucha gente la que dice hay mucha superioridad moral en ese sentido? Porque, joder, ¿cómo se van estos tal? Y es gente que a lo mejor, vamos, le están pagando en negro a todo siempre que pueden, etcétera, que eso sí que, por cierto, eso sí que es ilegal y no irse a un país que eso moralmente puede ser reprobable, pero no es ilegal. Entonces, ¿no crees que también hay mucha hipocresía con toda la polvareda que se levantó por parte de mucha gente que seguramente... Yo, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo, yo a lo mejor me tocan esa millonada, que ojalá algún día, que no creo, pero yo no sé si me iría, pero a lo mejor sí. Por lo menos dejo eso en el aire. Yo, hay gente que sé que no se iría y hay gente que sé que se iría, y lo dicen. Pero ¿no crees que mucha de esa gente que dice yo jamás, nunca, no sé qué, ¿no? Como el TikToker ese, yo jamás. Y Sí, luego seguramente serían los primeros. Ahí hay un punto de superioridad moral, ¿no? sí, sí, totalmente. Independientemente de que esté bien o mal lo que hagan los youtubers, ¿eh? Sí, sí. No, no, o sea, ojo, cuidado, sí, sí, o sea, quiero decir, es legal lo que están haciendo perfectamente, ¿no? Luego no será legal si tienen una enfermedad y vienen aquí a tratarse. Estás en Andorra, trátate en Andorra, ¿no? Bien, y además ha puesto alguien una cosa también muy interesante, lo de los impuestos, ¿no? Que se pierde los bolsillos de los políticos. Es un combo, quiero decir, y esto yo te lo voy a contestar desde mi vertiente criminológica, hablando de lo de los impuestos de los políticos. Cuando alguien comete un delito, normalmente tiene una serie de mecanismos de autodefensa, ¿no? Por ejemplo, es que esa persona tenía más dinero que yo, por eso le he robado, ¿no? O esa persona es que ha dejado la puerta abierta, la culpa es suya, por eso he entrado y le he robado, ¿no? Es decir, cuando a veces hacemos cosas, sean delito o no, también valen las moralmente reprobables, tendemos a buscar razones que nos den a nosotros la razón en nuestro comportamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, que se lo llevan los políticos, muy bien, pero si los políticos se llevaran todo el dinero, insisto, no teníamos sanidad, ni teníamos educación, ni teníamos carreteras, ni tendríamos tuberías. Iros a Estados Unidos, por ejemplo, y ya veréis que Estados Unidos, que es un sitio que paga un poco de impuestos, ¿no? Y se lleva más el tema liberal y demás, no ya que no tengan una educación de calidad ni una sanidad de calidad, que la gente se muera por cosas que aquí nadie se moriría, ¿no? Es que a lo mejor hay un pico de luz o hay algo en las tuberías y se queda ciudades muy grandes sin servicio porque las infraestructuras son una mierda porque no invierten impuestos suficientes y entonces no hay dinero suficiente para infraestructuras, ¿no? Entonces, no podemos decirlo de que ese dinero se pierde en los políticos porque aunque es cierto que los políticos tienen esas corrupciones y demás, una gran parte sigue revirtiendo en la sociedad, ¿no? Entonces son mecanismos de autodefensa que hacemos para justificar nuestras acciones cuando no son realmente morales. Y en cuanto a, o sea, no están vistas, perdón, bien moralmente. Y en cuanto a lo que tú dices por ejemplo, la gente que paga en negro y demás, pues efectivamente, a lo largo de nuestra vida podemos tener un mogollón de comportamientos que no nos damos cuenta, pero son muy lesivos y muy dañinos para la sociedad, ¿no? Y además, voy a decir una cosa y como criminóloga te lo digo, además no son blancos ni negros, es decir, tú puedes pensar, le estoy pagando en negro a esta persona y estoy haciendo una cosa muy mal porque lo estoy haciendo muy mal, ¿no? Pero es que a lo mejor la cantidad que tú le vas a pagar, si se la paga en blanco, hace que esa persona no tenga una ayuda de 300 euros y a lo mejor entre los 400 que uno le paga y los 300 sobreviven. No, por esto no estoy justificando ese pague en negro. Quiero decir que hay que arreglar muchísimos problemas
para que se dejen de hacer muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, pagar en negro, ¿no? Hay gente que paga en negro por evitar impuestos y hay gente que paga en negro porque si no la pequeña ayuda que puedan tener la pierden y solamente con lo que cobrarían en blanco no llegarían a final de mes. Hay muchas veces que los delitos se cometen porque la ley está mal y esto como criminóloga te lo digo y lo voy a defender delante de lo que haga falta, ¿no? No todos los delitos son moralmente malos, es decir, si yo ahora mismo no tengo para comer y veo una barra de pan y la cojo, he cometido un delito, sí, es moralmente malo. Bueno, una barra de pan tampoco iba a ser delito, pero bueno, quiero decir, una cosa así importante y tal, pues hombre, si estoy intentando trabajar y mis hijos tienen necesidades y demás, pues a lo mejor cometemos pequeños delitos, ¿no? Con esto no justifico, no quiero decir que lleven razón en hacerlo. Lo que quiero decir es que hay motivos que explican por qué a veces actuamos de una forma y no siempre actuamos de la misma forma. Hay gente que roba pues porque no llega a final de mes y si no, no comen su hijo y hay gente que roba para poder comprarse un iPhone, ¿no? Insisto, hay gente que paga en negro para ahorrar dinero, impuestos y hay gente que paga en negro pues si no la persona perdería esa pequeña ayuda que hace que no llegue a final de mes. Y hay gente que están cobrando ayuda y trabajando en negro y a lo mejor se llevan 2.000 pavos todos los meses y eso a lo mejor pues es muy moral, o sea, moralmente es muy feo, ¿no? Es que son las cosas, es muy raro que sean blancas o negras, hay tal escala de grises, pero entiendo lo que quieres decir. Al final tenemos que comportarnos todos lo mejor que podamos por el total de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que tenemos que intentar evitar hacer. Y te voy a poner ejemplo. Muchas veces cuando uno empieza de artista, de cómico, teatro y demás, a lo mejor te pagan 60, 70 euros por una actuación y págate la gasolina de ahí, ¿no? Quiero decir, pero luego cuando uno ya está, que ya lo está haciendo, ¿no? Decías que te pagan los gastos básicamente de gasolina, comida y demás para que vayas a actuar, ¿no? En teatro, en obras, en pequeños sitios, en bares y demás. Pero hay veces que ya cobra dinero. Entonces, si ya estás cobrando dinero, factura, factura. ¿Por qué estás cobrando dinero? Porque te lo puedes permitir. Insisto, ¿qué podríamos hacer? Pues adaptar la ley para que la gente no cobre solo 60 o 70 euros en su inicio o para que esos 60 o 70 euros se puedan declarar y los impuestos vayan acorde a esos 60 euros. No que tengas que pagar 300 euros de autónomo si vas a facturar 100 euros en un mes, ¿no? Quiero decir, creo que la ley tiene que adaptarse a muchas cosas. Pero insisto, no, es que no son todos blanco o negro, es que efectivamente habrá gente que lo haga y lo haga por morro y gente que lo haga porque es necesidad. Y sé que me he metido en un berenjenal, pero esto lo voy a seguir defendiendo también, cueste lo que cueste, porque de verdad que las cosas no son nunca tan sencillas como parecen. No, está muy bien y además tienes un discurso muy hilado que yo no estoy muy de acuerdo de todo porque yo soy muy marronero, entonces yo hago muchas cosas en negro, toda la vida he hecho, ¿no? Pero luego me beneficio de otras cosas, pero bueno, luego también estoy pagando impuestos todos los días con todo lo que consumo, etcétera. Bueno, pero son temas complejos, pero sí que sí que me parece muy bien en tu caso que tu discurso está muy hilado y por eso lo he querido sacar porque es algo en lo que tú eres muy beligerante y eres muy clara en que hace falta más. Y es a lo que venía lo de los youtubers, que lo hemos hilado por ahí, hacen falta más coberturas para la gente con necesidades especiales y es un poco vergonzoso cómo está la situación, sobre todo en determinadas comunidades autónomas, como dices en el libro, que eso es la hostia en España, que cada uno va aquí por su lado. Entonces, es muy lógico que todo el discurso que acabas de dar acerca de los impuestos y de hacer las cosas legal y tal y cual, va entiendo, muy en línea y muy ligado también a tu experiencia personal. No sé si siempre has pensado así o a lo mejor con los años, viendo lo necesario que es para tu situación y para la de mucha gente, te has concienciado más, quizás. No, yo siempre digo una cosa, estoy en constante cambio. Además, por ejemplo, antes de empezar criminología, yo estaba totalmente a favor, por ejemplo, de la pena de muerte. En algunos casos, sí, y de la cadena perpetua. Conforme he ido estudiando y visto la evidencia científica, ahora estoy casi en contra de la mayoría de cárceles, o sea, con eso te lo digo todo, ¿no? Por supuesto estoy en constante aprendizaje y vas cambiando, ¿no? Hay cosas que antes pensabas que eran de una forma, con los años, con la experiencia, piensas que te otra, ¿no? Y a veces te equivocarás y otras veces acertarás, ¿no? Y muchas veces incluso
estaba acertado en las dos o estaba equivocado en las dos visiones, ¿no? Porque un mismo tema, según la ideología y la forma de ver las cosas, cada uno lo ve de una forma y no tiene por qué haber errores ni aciertos, ¿no? Son simplemente dos formas de verlo. Por ejemplo, está ahora diciéndome una persona que varias facturas hacían poco, ¿no? Pero hay formas de hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he actuado, sobre todo los últimos años, ¿no? Cuando ya te pagaban bien una actuación, yo siempre he insistido, además es que se las pueden desgravar, si es que se pueden desgravar las facturas como gasto, ¿no? O muchas veces te contratan a través de una empresa, ¿no? Y factura a esa empresa. Es que tenemos que hacerlo. Fíjate, incluso voy a contar una cosa, cuando comenzaba yo tenía mi puesto de trabajo, ¿no? Y entonces a lo mejor te pagaban 60, 70 euros. A mí me da vergüenza y casi siempre lo donaba, ¿sabes? Porque me sentía mal, ¿no? Por haber cobrado ese dinero. Pero es que al final podemos hacer pequeños esfuerzos para que la cosa mejore. E insisto, es que es muy difícil, porque hay esa escala de grises, ¿no? El decir todo en blanco, porque muchas veces no está adaptado y hay mucha gente que dice, llevará razón, ¿no? Es que si no facturas lo suficiente para pagar autónomos y los impuestos y además sacar un sueldo, es que tu negocio no funciona, ¿no? Eh, y no digo que no, ¿no? El problema es que creo que la economía debe adaptarse a esos submundos que hay y que podría hacer que una persona o una familia subsistiera mejor si puede acceder a ellos y a la vez se pueda recaudar, ¿no? Parte de impuestos y que no se queden dentro de ese mercado negro, ¿no? Del trabajo. Perdón. Vale, te había perdido, Uy, no perdona. sé si No, no, se había cortado un sí. momentito nada más. Pues nada, esto. Sí, pues nada, digo eso, que a lo mejor es que tenemos que insistir, y yo insisto mucho en adaptar los sistemas de recaudación de impuestos y demás a las realidades que hay. Y es que va a ser mejor para todos, ¿no? Porque al final, si no, pues está este submundo, la gente que gana poquito y en negro no cotiza, tampoco paga impuestos, no, o sea, no, lo que tenemos que hacer es adaptarlo a todas las realidades que haya. Y a lo mejor mañana estudio económica y te digo en el próximo directo, pues mira, resulta que estudio económica y estoy totalmente equivocada y lo que digo es un error, ¿no? Pero a día de hoy es lo que pienso. Oye, y por cambiar un poquito de tercio y llevándolo al terreno, tú sabes que aquí en estos directos, sobre todo viene mucha gente de la música urbana y demás, bueno, porque es de donde yo vengo y es donde tengo más contactos y suele venir raperos, ¿no? ¿Qué problema tienes tú? Yo sé que se encoña tal con el reggaetón y el trap. Les das Ninguno. mucha. Ninguno. De hecho, voy a decir una cosa. Hay cosas de reggaetón, sobre todo en su inicio, años 70, si mal no recuerdo más, que son muy buenas. Tengo lo mismo que tengo contra Melendi o contra Taburete o contra Rosa Díez o contra Podemos en su momento o contra vos ahora, que es lo que está de moda. O sea, quiero decir, al final los cómicos hacemos los chistes con los referentes de ese momento, ¿no? Si ahora mismo está de moda el traje y el reggaetón, pues los chistes van a ser con el traje y el reggaetón. Si mañana se pone de moda el heavy, cosa que dudo que vuelva a ponerse de moda nunca, pues entonces serán con el heavy, ¿no? Al final nosotros necesitamos referentes que todo el mundo los tenga en su cabeza y los coja rápidamente para poder hacer reír, ¿no? Y por eso ese reggaetón, ¿no? Y ese trap, si estuviésemos en otra época y demás, pues usaría otro. Y dicho esto, yo escucho rap. Nah. Y ¿Qué te, todo, a mi edad, ¿sabes? A mi edad. qué te gusta? ¿Qué rap te gusta? Pues ahora es cuando voy a quedar fatal, porque escucho el rap más comercial, ¿no? Pero, por ejemplo, Arcano me gusta bastante y soy muy mala con los nombres y solo... Oye, Willy, ya. Se cortó. Se ha cortado. Bueno, estamos llegando justo a la hora de Padri, pero claro, quería despedirme un poquito. Ahora lo que tiene que hacer, si me está oyendo, es desconectarse y volverse a conectar y tratar de hacer el final del... que efectivamente es lo que hace. La voy a volver a invitar y a ver si podemos hacer el final
del encuentro. Raquel, envía solicitud. Si oís ahí algunos chasquidos ahí por ahí, es mi... Ah, ¿qué tal? Hola. A ver, acabo de descubrir a mis casi 40 años que si sales de Instagram para ver Spotify, se corta el directo. Pues vaya puta mierda. Ah, que estás viendo Spotify. ¿Qué querías? ¿Buscar Quería buscar porque no recuerdo cómo se llama este chico y como soy tan mala para cantar, pero bueno, te voy a decir las canciones. Tiene una que habla que no me cuentes cuentos. ¿Qué es? ¿Raiden o alguno de estos? No, no es Raiden. Ay, Raiden. Tim. Madre mía, sé que soy... ¿Sabes qué pasa? Que yo para la música al final, sobre todo escucho Extremo Duro y Marea, porque en mi casa todo el mundo canta bien, canta estupendamente bien, son maravillosos cantando y yo canto fatal, no tengo nada de tono, nada de oído y al final odio un poco todo lo que requiera, ¿no? Entonces al final siempre canto Marea y Extremo Duro porque es básicamente gritar. El cabrón de Robe ahora se ha puesto a hacer discos que de verdad requiere saber cantar y me está jodiendo la vida, ¿no? Pero bien. Iba a buscar cómo se llamaba y no me acuerdo. Cuando me acuerda de pronto diré el nombre y dirás, ¿por qué dice este nombre de pronto aquí? Pues eso. ¿El Chojín te gusta? Pues mira, alguna canción, pero no tanto, no tanto. Me gustan más otros. Escucha este modelo porque tiene una edad totalmente, casi 40 ya, no me lo creo. A mí me encanta Extremoduro de toda la vida. Además va a sacar disco dentro de poco, ¿no? He visto ahora a finales de Sí, mes. sí, 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 lo he visto, lo he visto. Yo tengo que decir que a esta altura no esperaba que Rob estuviera para cantar y estoy muy contenta porque de hecho está teniendo grandes discos. Los últimos son pequeñas maravillas y como es Robin y esta, pues no se le da la importancia que requiere, ¿no? Porque otras veces ha cantado cosas como me revienta la polla de pensar en ti, ¿no? Entonces ya parece que alguien que hace eso no puede ser reconocido, ¿no? Pero me parece que es un grande, mucho más que los que de verdad están reconocidos en la canción. Totalmente, a mí me parecen los mejores. Oye, por ir encarando la recta final, te quería preguntar la típica pregunta que se hace en algunas entrevistas de trabajo de estas modernas y tal. Sí. ¿Cómo te ves dentro de 20 años? ¿Cómo me veo dentro de 20 años? Pues como Emma me siga dando esos cabezazos, probablemente muerta, ya te lo digo yo. Esto está siendo duro. Dentro de 20 años, pues no tengo ni idea, pero si te digo la verdad y viendo cómo va la evolución, probablemente me veré todavía más cuidadora que ahora, cuidando más a Emma aún. Pero bueno, ahí está. Es lo que hay. Eso sí, al final no he abandonado a José Raya a los críos y me he ido al Caribe, cosa que de vez en cuando también pienso, no te vayas tú a creer, ¿eh? Digo, estoy perdiendo ya, estoy en un momento en el que todavía puedo engañar a alguien y que me mantenga, pero ya dentro de un par de años esto ya no va a ser engañable, ¿no? Entonces, Lo estás maquinando, ¿no? sí, pero nada. Oye, y una pregunta que suelo hacer, porque no sé, últimamente está dando menos juego, pero la hago porque al principio daba mucho juego, depende del invitado. ¿Qué opinas de Iker Jiménez? De Iker Jiménez, de la nave del misterio. Sí. Pues creo que como humorista te tengo que decir que me parece uno de los mejores programas de humor que hay ahora mismo en televisión, ¿no? O sea, es muy divertido, totalmente ficción muy graciosa, ¿no? Que todo el mundo podemos reírnos, ¿no? Y además está muy bien porque juega con ese doble sentido de que la gente se piense que lo dice de verdad, ¿no? Entonces me parece un gran programa humorístico al más puro estilo Kaufman. Y ya está. Sí, que, vamos, que cualquier día te puedes ir a hacer ahí un monólogo, ¿no? Totalmente. Remember. Totalmente, maña. Iría, lo que pasa es que si me tiene bloqueada su mujer en Twitter, no creo que Ah, sea. sí. Carmen Porter, yo siempre he tenido la teoría de que es la que mueve los hilos. Yo creo que es la que está detrás de todo y la que maneja a Iker como quiere. Es mi teoría, ¿eh? Yo eso lo tengo clarísimo, clarísimo, clarísimo. Sí, de hecho hay grandes figuras masculinas dentro de la comunicación que han sido figuras femeninas las que lo han aupado y demás. O sea que Totalmente. sí, las cosas ocurren muchas veces, ¿no? Entonces, yo estoy segura que hay quien maneja el cotarro es ella. O sea, clarísimo. Oye, pues ya nos estamos cerrando la hora de Padri. Hemos tratado un poquito de todo, pero siempre me gusta, aunque no sea lo que recomendable, siempre nos decían que no había que acabar así las entrevistas, pero a mí me gusta, coño. No me gusta que os quedéis nunca con ganas de decir algo o de comentar alguna historia, o porque a lo mejor la charla no ha ido por algunos derroteros. Yo me he quedado con un montón de cosas por tratar contigo, porque además, vamos, fíjate mis apuntes, tenía aquí cantidad de cosas.
y al final pues vas un poco por donde va la conversación y tal, y a mí me ha gustado. Pero si te has quedado con ganas de contar algo o de hacer una reclamación, un speech, tampoco es que esto lo vaya a ver millones de personas, pero bueno, se queda por ahí y si te apetece contar cualquier cosa, pues este es tu momento. Pues mira, voy a aprovechar para insistirte, por favor, que todo lo que se te ha quedado por preguntarme, tú pregúntame, porque si no, lo que tengo que hacer ahora es salir y preparar cenas, ¿vale? Entonces, estoy aquí hablando contigo, José se encarga de las cenas y de la niña, ¿no? Pero si terminamos de hablar, me toca a mí salir, ¿no? Y ayudar. Y demás, incluso me dirá que como llevo toda la tarde de entrevista, él necesita su momento, ¿no? Para hacer deporte y que haga yo la cena y me ocupe yo de más mientras él hace deporte. Y como hoy me siento especialmente egoísta, tú todas, dime por favor que es por lo menos 40 minutos de entrevista ¿No? nos queda. Para cogerte ahí. Que sepas que estará viendo en Instagram a ver cuánto nos queda o nos deja de contar, de quedar. Así que tú sigue haciéndome todas las preguntas que quieras. Los que estáis ahí, no os vayáis por vuestra madre, quedaros ahí, que si no me toca salir y hacer cenas. Eso es todo lo que tenía que decir y de ti depende. Pues mira, yo voy a. Puedo hacer una pequeña prórroga, no demasiado larga, porque claro, ahora aquí, ahí no sé, en Murcia no sé qué toque de queda tenéis. Aquí tenemos a las 11 y yo tengo aquí al Chucho que se está portando razonablemente bien. Y claro, siempre necesito ese margen entre que acabo la hora de padre y sacar al perro antes de que me cojan y me crujan a multas. Pero ya que me pides una pequeña prórroga, te preguntaré qué tal has vivido la pandemia y cómo ves. Hay un tema que a mí me preocupa, que según las sensibilidades de la otra persona, están en consonancia conmigo o no. Tú, además, claro, teniendo sanitario en casa y todo, pues lo verás también de otra forma y tal, pero yo sé que la cuestión sanitaria es muy importante, pero ¿no te da un poco de mal rollo la restricción tan brutal de libertades? ¿O ves que ha sido totalmente necesaria para restringir esto o qué? Porque a mí un toque de queda y todo este rollo de ley marcial y tanta policía en la calle y tantos controles y tanta cosa y tanta multa y tanta historia y tanta restricción y no puedes quedar con no sé quién en tu propio hogar, etcétera, lo puedo entender hasta cierto punto, pero joder, a mí me acojona un poco. Yo soy bastante amante de la libertad en ese sentido. A ver, es que esto son, insisto, vuelve a ser otra escala de grises, ¿no? Y además mete temas muy complicados porque algunos podrían rozar lo que viene siendo los derechos que tenemos por ley, ¿no? De la Constitución, ¿no? Y hay ciertas cosas que no se pueden hacer porque estamos amparados por la Constitución, ¿no? Por eso se tuvo que hacer ese estado de alarma para poder tomar ciertas medidas, porque si no, por constitución no podían tomarse, ¿no? Solo se pueden tomar X medidas cuando estamos en esos estados, ¿no? De alarma o estado de excepción y demás. Bien, dicho esto, es una pregunta que tiene muchas facetas. Por ejemplo, no me queda muy claro lo del tema del toque de queda. Entiendo que pueden haber tomado la decisión por el tema de las quedadas nocturnas y demás, pero bueno, pues entonces estamos viendo quedadas a las 6 de la tarde, ¿no? Y las calles reventadas de gente. Cuando ocurren este tipo de cosas, este tipo de situaciones, el problema no está en la pandemia, el problema no está en las restricciones, ¿no? El problema está en la responsabilidad individual que tenemos cada uno, ¿no? Y la responsabilidad también que tenemos como grupo. Y hemos estado viendo que, aunque en ciertos momentos hemos sido muy responsables, en otros no tanto. Por ejemplo, en las Navidades se ha visto un disparo enorme, ¿no? Y la gente no se da cuenta, la gente no se da cuenta y creo que también nos falta que se haya hecho una buena didáctica que no se ha hecho, ¿no? La gente no se da cuenta, por ejemplo, si tú y yo quedamos hoy, Padre, con, yo qué sé, tu pareja, mi pareja y yo, somos 4 personas, ¿no? Y estamos en casa cenando y al final vamos sin mascarilla, bien. Y mañana tú quedas con otra pareja más y yo quedo con otra pareja más, ¿no? Y a su vez esa pareja al día siguiente queda con otra pareja y nosotros con otra pareja más. Al final, si uno de nosotros 4 en esa primera noche tenía el COVID, a lo mejor podemos hacer que 1000 personas en una semana tengan COVID. O sea, quiero decir, el problema es que ese tipo de cosas no se explican bien. Eh, ha sido una cosa muy, muy complicada, ha sido un escenario que no se nos ha presentado nunca, 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 nunca en la historia, por lo cual no hemos sabido manejarlo probablemente bien. Y a lo mejor en algunos momentos nos hemos quedado largos, o sea, nos hemos pasado y en algunos momentos nos hemos quedado cortos. Pero creo de verdad que sobre todo lo que ha faltado ha sido una buena didáctica
y divulgación hacia la sociedad para que entiendan bien cuál era el problema. Pero insisto, es que volvemos a lo mismo. Es que si yo estoy reunida con 8 personas o con 18 en mi casa, no sé, que esté cometiendo un delito en ese momento, es decir, delito flagrante, como se suele decir, la policía no tiene derecho a entrar en mi casa, ¿no? Y eso es algo que es complicado que la gente entienda, ¿no? Por mucho que sea moralmente muy reprobable que yo esté con 18 personas en mi casa. Es que por eso te decía que ahí se juntan cosas que son muy complicadas cuando las juntamos, pero que por separado se entienden muy bien. Si no estamos cometiendo un delito en ese momento, si no hay una orden de juez, la policía no puede entrar en esta casa por mucho que estemos 30 metidos en ella. Y en general los derechos tienen que ir por encima de cualquier cosa. No por nada, porque si abrimos a situaciones el violar esos derechos, al final esas situaciones se van ampliando cada vez más. Y esto ocurre para cosas como el COVID, ocurre para cosas que a mucha gente le joden mucho, pero es que son así, punto. Ocurre para cosas como, por ejemplo, cuando una persona ha cometido un delito, pero no hay pruebas suficientes para condenarle. Y esto es cosas que la gente no entiende, pero es que tenemos que entender que estamos en un Estado de Derecho garantista. Y el Estado de Derecho de este país, esta ley, este derecho, está hecho no para castigar a los culpables, ojo, cuidado que algo de la gente no entiende, sino para que ningún inocente vaya a la cárcel. Y para que ningún inocente vaya a la cárcel se debe tomar una serie de medidas que por desgracia hace que a veces algunos culpables queden libres. Eso no quiere decir que nunca vayan inocentes a las cárceles, a veces las medidas fallan, ¿no? Pero en general, tú tienes que demostrar que una persona es culpable, no demostrar que alguien es inocente, sino que una persona es culpable, ¿no? Entonces, si no tienes todas las pruebas y no has podido demostrarlo, esa persona no va a entrar en prisión. Y entonces eso hace que a veces ocurran cosas malas. Y pasa lo mismo con la inviolabilidad del domicilio, ¿no? A veces ocurre que pasan cosas malas, pero por encima de todo está esa inviolabilidad que solo se debe romper en X casos. Eso, X caso es con una orden de juez o porque en ese momento se esté cometiendo un delito. Y si no, la inviolabilidad del domicilio va por encima de cualquier cosa. Ya está, es que son grises al final, insisto. Sí, sí. Pero esto que dices es interesante porque no te da la sensación de que desde un punto de vista social, o por lo menos en las redes sociales yo percibo mucho eso, hay gente casi que en según qué casos, da la impresión de que quieren acabar con la presunción de inocencia, ¿no? Que es la base del derecho que tenemos en la mayoría de los países occidentales. Según en qué casos, no. En la mayoría de casos. ¿Por qué? Y Pues, insisto, no hay formación. acojona un poco, ¿no? Eso, porque yo lo veo constantemente. Perdón, Una estoy serie- intentando, que no lo creáis, disculpad, no es que sea idiota, que también lo soy, sino es que estoy intentando colocar el móvil cargando y a la vez en vertical. Mira, esto Eso sí es que no difícil, soy eso es de difícil. padre, Ya tío. te adelanto que es difícil, pero bueno, si no en la mano. O le Bueno, tienes sí. que poner un libro a cada lado del cargador. Ya, estaba intentándolo, pero no lo consigo al final en la mano. Bueno, sigue, perdona, Eso que se está que acabando. a mí me acojona un poco esa tendencia que hay como a pasarse la presunción de inocencia por el forro, con toda la cultura de la cancelación, con todos los juicios paralelos. Joder, incluso también, ligado a esto, lo he estado hablando estos días también con alguna gente, la criminalización de actos que no son crímenes en sí. O sea, a ti te puede parecer un tío un capullo por un privado que le ha mandado a alguien, o a una mujer, o a un tío, o te puede parecer poco elegante, o te puede parecer un imbécil. Pero hay una especie de criminalización latente de una serie Sí. de actos que a la gente no le gustan. Yo creo que más nuevas generaciones, pero también yo creo que hay gente mayor que se aprovecha de eso. Y eso va ligado a ese cagarse en la presunción de inocencia y que la gente prácticamente sin pruebas ya te dicen, oye, tú cancelado y si fuera por ellos, al trullo, vamos. Y dices, Sí, coño, no, sí. no es así. No sé si lo percibes tú también. Sí, totalmente. Y además es algo, insisto, como desde mi vertiente de criminología, que estoy muy en contra de ello. Los delitos se denuncian en juzgados. Los delitos se denuncian en juzgados, se denuncian en comisarías, se denuncian en cuarteles de la Guardia Civil. Los delitos se denuncian porque ocurren muchas cosas, ¿no? Muchas veces ese juicio paralelo que se hace en la sociedad llega a ser más lesivo que el hecho de estar imputado por un delito, ¿no? Mucha gente luego sale desimputado, no había cometido ningún delito, pero ese juicio mediático, ese juicio público ha hecho mucho más daño y tiene muchas más repercusiones, ¿no? Y no nos damos cuenta de las repercusiones que llegan a tener. David Suárez hace un chiste que no gusta sobre síndrome de Down y le despiden. O sea,
porque ha hecho un chiste, una ficción que no nos ha gustado, ¿de acuerdo? Hemos hecho que una persona pierda su modo de vida, ¿no? Su modo de trabajo. Es más, es que llegaban a llamar por teléfono a casa de sus padres, y además a amenazar. No me acuerdo si fue él o a Bodega al que le pasaba, ¿no? Ujú. Es que estamos llegando a unos límites que la propia actuación de las personas ante el hecho cometido es mucho peor que el hecho cometido en sí. Pero esto ocurre con muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí hay una cosa que creo que no íbamos a entender muy bien. Nos ponen los cuernos, ¿vale? O sea, nuestra pareja nos pone los cuernos y nosotros estamos enfadados y estamos dolidos y con razón. Han roto nuestra confianza, ¿no? Pero entonces, como me han puesto los cuernos, pues me siento libre para poner capturas de pantalla demostrando cómo me pone los cuernos, o para ponerlo a parir en redes sociales, o para contárselo a todo el mundo diciendo lo mala persona que ha sido, etcétera, etcétera, etcétera. Y de forma pública, de forma masiva y además de forma fea, ¿no? Y al final una persona ha hecho lo que viene siendo una acción moral privada, ¿vale? O sea, nos ha puesto los cuernos, ha engañado nuestra confianza y demás. Pero en cambio nosotros al final lo que hacemos es un juicio público, una exposición pública masiva. Por lo cual, si al final ponemos en una balanza una persona ha hecho daño a otra persona y esa otra persona ha hecho daño a una persona y se ha enterado muchísimas, ¿no? Al final las reacciones que tenemos son mucho peores que el delito o que el hecho moralmente reprobable cometido. Y luego hay veces que vemos hechos que nos pueden parecer malvados o moralmente deleznables, insisto, pero según como lo veamos, ¿no? Según la forma de pensar que tengamos, no tienen por qué ser realmente hechos moralmente reprobables. Es decir, por ejemplo, lo que decías tú de las capturas, ¿no? Hay a cierta gente que se le ha acusado de ligar con chicas jóvenes, con chicas mayores de edad. Con chicas mayores de edad, muy bien, punto, ya está. O sea, son mayores de edad. Ujú. No hay ningún delito, no hay ningún hecho malo, porque yo voy siempre a la misma. Si yo cuando tenía 19 años me decía Bon Jovi, nena, te vienes que follamos después del concierto, yo habría follado con Bon Jovi, ¿sabes? Quiero decir, es que esto es así, ¿no? Y ya está, y no tenemos tampoco por qué pensar que todas las chicas de 18 o 20 años son retrasadas o idiotas o son normales o no tienen la capacidad suficiente para saber si quieren zumbar o no, o si se lo está proponiendo una persona que es conocida y solamente por ese hecho y no quiere decir que vayan a enamorarse de ella ni a ponerle un chalet en la Gran Vía, como se solía decir antiguamente, ni a enamorarse de ella y ser el padre de su hijo o su futuro compañero. Quiero decir, las mujeres con 18 o 20 años son ya personas que, aunque es cierto que su cerebro no está todavía maduro, porque hasta los 20 y pocos años el cerebro no termina de madurar, sí que tenemos el raciocinio suficiente para entender la situación en la que estamos. Y habrá gente que esté un poquito más inmadura, ¿no? Y gente más madura que pueda tener cierta posición, ¿no? De esa madurez por encima de la otra inmadurez, ¿no? Pero también tenemos gente con 40 años y tías de 18, que esas tías de 18 son mucho más inteligentes del tío de 40 y son ellas las que aportan ese punto, ¿no? De yo manejo y tú te callas, ¿no? Como muchas veces ocurre también, ¿no? Ese yo manejo y tú te callas no ha sido una buena combinación. No quiero decir de forma literal, no quiero decir en plan de yo aquí mando pues soy más lista o yo soy más maduro o yo soy más listo o yo soy más madura, ¿no? Quiero decir que las relaciones totalmente simétricas son muy complicadas muchas veces. En una pareja a lo mejor uno es más listo que el otro, o uno es más maduro que el otro, ¿no? Uno es más simpático que el otro, uno es más guapo que el otro, uno es más deportista que el otro, uno es más trabajador que el otro. Al final es muy raro, ¿no? Tener esa simetría. Y siempre y cuando estemos hablando de personas adultas, con sus capacidades en condiciones, ¿vale? No estamos ni moralmente reprobables ni nada, son personas adultas y punto. Otra cosa es que medie el engaño o la intimidación, pero eso ya son otras palabras. Pero cuando estamos hablando que es sin engaño y sin intimidación y sin nada, estamos hablando de dos personas adultas y punto. Y todos los juicios paralelos sobran. Es que todos los juicios paralelos sobran. Pues esto que dices que es bastante racional sería, pues en ciertos foros de Twitter o en ciertas de esto, sería muy revolucionario, sería como, oh, ¿qué ha dicho tal? No sé qué, como reaccionario, como, pero bueno, ya sabemos que hay gente que vive un poco, eso se critica mucho, ¿no? La gente que vive en la burbuja de Twitter, que luego sales y si realmente te crees que eso es la vida y la sociedad, te vas a llevar muchos desengaños, porque sales a la calle a hablar con... Ni a la calle tienes que salir, hablas con tus vecinos y cada uno va a tener unas sensibilidades, va a haber unos que piensen así, va a haber otros que piensen así, a ti te parecerá mejor o peor,
pero hay que lidiar, ¿no? Hay gente que parece que se monta un poco un mundo irreal en las redes o aparte de todo y al final hay que saber, es un poco lo que decías tú, ¿no? La gente que no diferencia la realidad de la ficción también pasa un poco en el tema redes sociales, vida real, ¿no? Parece que hay gente que se cree que lo que ve en su timeline, que ellos mismos han elegido y que han elegido seguir no sé, 200 personas que piensan igual que ellos mismos, ¿no? Una caja de resonancia que eso luego va a pasar en la vida real y eso no es así. Aquí la gente no está para complacer a los demás y cada uno tiene sus ideas y claro, eso es, a alguna gente se le puede hacer un poco complicado, ¿no? Ese traslado a la vida real. Totalmente, totalmente, pero debemos de hacer ese esfuerzo y sobre todo porque las redes sociales, insisto, pueden ser muy dañinas con esos juicios paralelos, ¿no? Y tenemos que evitarlo porque muchas veces estamos cometiendo errores muy, muy graves. Es más, es que muchas veces incluso estamos, si no cometiendo delito, estando ahí, ¿no? En ese limbo de lo que podría llegar a ser delito, ¿no? Por un acoso, por ejemplo, hacia una persona, por un acto concreto. Pero bueno, me pasa igual con cosas como, por ejemplo, los scratches. Yo estoy totalmente en contra de los scratches, ¿eh? Por mucho que alguna vez haya hecho chistes y demás. Y estoy en contra de los scratches, sobre todo hace unos años para acá, insisto, conforme vas estudiando y vas conociendo las cosas, ¿no? Uno nunca puede acosar en masa, en grupo a otra persona, ¿no? Y menos de forma individual. Los scratches no deberían de estar permitidos, no, no, porque insisto, estamos poniendo a una persona una posición de vulnerabilidad. ¿Cómo tenemos que demostrar los scratches votando? Los scratches no tienen, los scratches tiene que ser ir a votar en masa, ¿no? Si no estás de acuerdo con algo, ve a votar en masa. Si crees que un político ha hecho algo que no es legal, hay que buscar los medios legales para combatirlo, ¿no? Pero nunca puede ser ir, como por ejemplo están yendo ahora a casa de Pablo Iglesias y de Irene Montero con 3 niños pequeños que tienen a acosarlo, o como cuando, por ejemplo, se seguía a Cifuentes y van cientos de personas, ¿no? Esos son momentos que tenemos que evitar como sociedad, porque además vuelvo a lo mismo, es que podemos estar incurriendo en errores, es que podemos pensar que una persona es culpable y luego no serlo, o ser 5 veces más culpable, ¿no? Pero estas cosas en juicio. Y en juicios con su juzgado, no en juicios paralelos, ni en televisión, ni en muchas otras cosas. ¿Tú sabes de qué fue mi trabajo fin de grado? Y ya con esto termino porque tienes que sacar al perro. En mi trabajo fin de grado, hablando de esa exposición pública, ¿no? Mi trabajo fin de grado fue relacionar la opinión pública, los medios de comunicación y el delito en adolescentes. Es decir, si nos damos cuenta, de hace unos años para acá, muchísimas horas de televisión y muchísimas horas, radio menos, pero muchísima prensa y muchísimas horas de televisión han sido con casos muy mediáticos perpetrados por adolescentes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Marta del Castillo, sin ir más lejos, ¿no? O Sandra Palo. Eh, Al final vemos que son muchas las horas invertidas. Y entonces pasó una cosa, que antes de que se invirtiesen tantas horas, ¿no? En mostrar estos casos, la gente tenía poco miedo al delito perpetrado por adolescentes. Y después de tanta exposición, tantas horas, la gente tenía muchísimo miedo, ¿no? A los delitos perpetrados en adolescentes. De hecho, antes pensaban que los adolescentes no eran peligrosos y luego la encuesta revelaba que la opinión pública señalaba que los adolescentes llegaban a ser muy peligrosos, que cometían muchísimos delitos y muchos de ellos violentos. Bien, cuando al final analizaban los casos que se exponían públicamente, estamos hablando de 10 casos contados que habían dado para cientos de horas de exposición pública. Y cuando luego analizaban los delitos de los adolescentes, te das cuenta que los delitos de los adolescentes en su mayoría eran pequeñas transgresiones que eran muy tontas, y delitos violentos como tal era una cantidad ínfima de delitos violentos, o sea, ínfima. Y luego esos adolescentes que terminan la adolescencia y continúan una carrera delictiva, estamos hablando que son unos poquitos adolescentes, es decir, una mínima expresión. La gente tenía miedo y pensaba que los adolescentes eran muy peligrosos, que cometían muchísimos delitos violentos, cuando no es verdad, o sea, no es verdad, no. Entonces estos juicios paralelos y esta exposición pública cuando no está con hechos fundados hace mucho daño a la sociedad y debemos evitar hacerlo. Y yo reconozco que antes a lo mejor sí que entraba más en esos juicios paralelos, ahora cada vez entro menos, ¿no?
tenemos que intentar evitarlo y a veces me equivocaré y lo haré y tendré que volver a pensarme mejor lo que he hecho porque no habré hecho una buena acción. Pero, insisto, tenemos que evitar eso y tenemos que evitar dar datos que no son objetivos y tenemos que evitar la sobreestimulación de ciertas cosas porque parece que es mucho más grande de lo que luego es y hace que los adolescentes luego tengan muchos problemas en su día a día. Por ejemplo, si yo ahora mismo te pregunto cuál es el tanto por ciento de adolescentes españoles de cualquier clase social, ¿vale? O adolescentes viviendo en España, de cualquier clase social que cometen delitos, ¿tú qué tanto por ciento me dirías? Porcentaje de adolescentes, del Sí, total de adolescentes, delitos o cosas antisociales muy mal vistas, que no llegan a ser delito, pero están muy mal vistas. del total de adolescentes, ¿qué porcentaje? Sí, Mm, no sé, me pillas, un 10%, no lo sé. un 98,8%, es decir, y me explico, ¿Cómo? un 98,8% de los adolescentes comete pequeñas transgresiones. Es que, por ejemplo, fumar un porro en la calle es Ya, delito. bueno, sí, claro, sí. Ojo, cuidado, quiero decir, cuando hablamos de eso, tenemos que entender que los adolescentes, como su cerebro, o robar un chicle, efectivamente, como su cerebro no está todavía bien formado y está ahí ese riesgo que en la edad adolescente es tan latente, ¿no? Esa ausencia de darnos cuenta del riesgo y esa necesidad, de hecho, de arriesgarnos y demás y de revelarnos, hace que muchísimos adolescentes cometan esas pequeñas transgresiones, ¿no? Delitos al final los cometen poco. Y de hecho, si alguna vez cometen delitos, muchas veces por sí mismos cesan en cuanto llegan a los 18, 20, 21 años de edad. ¿Cuál es el problema? Que como estamos con esta sobreexposición, si ahora mismo un chaval de pronto lo pillan robando en el Corte Inglés, ¿no? Imagínate, cosa que hacen muchísimos otros adolescentes y no le han pillado, que es una conducta normal dentro de adolescentes, ¿no? Quien dice robar el Corte Inglés dice cualquier otra pequeña cosa. Los propios padres de los amigos, si se enteran, dicen, uy, no vayas con ese que roba, ¿no? Ujú. Al revés, lo que tenemos que hacer es apoyarnos más todavía y hacerle ver que aunque uno cometa errores, los errores se pueden subsanar y que uno haya cometido un error una vez o dos veces no quiere decir que vaya a cometer errores todas las veces, ¿no? Pero muchas veces tendemos a eliminarlos de ese grupo de amigos y hace que esos chavales al final no tengan amigos con quien ir. Y entonces al final sí que va a terminar probablemente con otros adolescentes en su misma situación eh, eh, que cometen cosas más graves, pues son los únicos que les afectan en su grupo. ¿Y esto por qué ocurre también? Pues por esa sobreexposición que tenemos de no ver los datos bien. O sea, al final pensamos que los adolescentes que delinquen son delitos muy, muy graves y que son muchísimos cuando, insisto, al final los delitos que cometen los adolescentes son pequeñas transgresiones que casi nunca llegan a ser estadísticas policiales y que además los delitos violentos perpetrados por adolescentes son poquísimos. Entonces tenemos que conocer todos los datos para evitar que luego podamos hacer cosas como lo que he dicho, ¿no? Que un chaval que le han pillado robando una tontería, como lo han hecho otros compañeros, hagan que esos padres eviten que sus hijos vayan con ese chaval y ese chaval termine teniendo problemas graves en un futuro. Eh, y ya está, así que creo que con esto termino. Sí, sí, no, eso, Por eso, eso. eso me ha recordado un poco a lo que decías en el libro de lo importante que es el refuerzo positivo. Bueno, no sé si lo llamas así, pero vamos, lo de ignorar cuando le da una rabieta a un niño, ignorarle y hacerle ver que no le vas a dar, ni que no le vas a dar lo que quiere por medio de la rabieta, ni tampoco aplicarle un castigo muy estricto o físico o tal, porque entonces entienden que con violencia se consiguen las cosas y tal, ¿no? Va un poco en líneas. Lo que Sí, sí, de sí. la crianza de un crío, pues hablas de un poco más a nivel social y tal, pero sí, vamos, veo que tienes un discurso muy bien hilado y tal, y quiero acabar también un poco, porque has dejado caer muchas píldoras a lo largo de la conversación. Veo que estás muy metida en el tema de la criminología y demás. No sé si van a ir por ahí los tiros o si tienes pensado un futuro laboral por ahí, o a lo mejor lo puedes aplicar a la novela de misterio que vi por ahí que hay Pues un curso y demás, no lo sé. sí que tenía un libro de divulgación apalabrado sobre criminología que tuve que desapalabrar cuando el tema planeta, porque tenía encima la fecha planeta, y espero algún día recuperarlo y que no me odie la editorial que me lo propuso por haberles postergado un poquito. Pero fíjate, esto sí que me parece interesante, sobre todo por eso, para evitar problemas futuros, que tenemos muchísimos. Y además hay berenjenales muy gordos que no voy a sacar aquí ahora, pero hay melones que hay que abrir y que pensamos qué medidas funcionan
y no están funcionando para nada y hay que evitarlas, pero socialmente está muy mal eliminarlas y poner otras que socialmente no tienen buena aceptación, pero que hace de verdad que defienda el delito, ¿no? Entonces, estos son melones que hay que abordar porque con evidencia científica en la mano hacemos muchísimas cosas que no funcionan y evitamos otras que sí que funcionan y tenemos que hacerlas, hay que abordarlas. O sea, que puede ser que sea un futuro libro. Oye, pues muy bien, Mm, estoy súper atento y mm, nada, me ha parecido mm, súper interesante la charla. Al final, esto es guay porque, bueno, derivan hacia, ¿no? Empiezas un poco por lo que sea y luego van derivando pues en función, como una charla normal, ¿no? No me mm, gusta ser ahí muy estricto no estoy trabajando tampoco para el mundo ni nada, hago esto así porque me gusta, con gente que me interesa, ¿no? mm, Y me ha parecido súper interesante. Alguien comentaba también por ahí que muy interesante, la gente ha estado... Y nada, lo voy a dejar colgado en Instagram TV luego, lo pondré en YouTube, que siempre me gusta tenerlo como repositorio, por si acaso me joden la cuenta o lo que sea. Y que muchísimas gracias, Muchas gracias a ti. que te veo genial, que me ha encantado el libro, que está súper bien. Jo, muchas Voy gracias, a de dejar verdad. la chica también y todo, y que mucho éxito, ya me has dicho que va guay, pues que siga yendo súper bien. Y nada, súper atento a lo que vayas sacando, a lo que vayas haciendo, a tu carrera en la criminología, que parece que te mola. Y ya está, que encantado y que muchas gracias por haber echado este ratito conmigo. Muchas gracias a ti y muchas gracias a los que habéis estado viéndolo. Hayan estado todo el mundo. Bueno, Hasta recuerda luego. a la familia que ya, joder, después del libro, pues como que uno se familiariza, ¿no? Con tu marido, con tu hija, con los otros dos también. Totalmente. De hecho, me jode que mis amigos al final quieren más a José. Mi madre quiere más a José Ra que a mí. O sea, esto es un desastre y creo que tengo que replantearme mi actitud porque esto no puede ser. Pues dale recuerdos de mi parte y a toda la familia un abrazo y eso, acabar bien el día y a estar muy bien. Nos vamos siguiendo por ahí. Bueno, un besito. Hasta luego. Eso, un abrazo Adiós. fuerte. Chao. Hasta luego.